Buenas tardes, mi nombre es Marta Guadalupe Muñoz López, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería en Logística. La materia es Estadística Inferencial. Vamos a ver la unidad número 1, Introducción a la Estadística. El nombre del maestro es el ingeniero Juan Morales. Vamos a empezar por ver algunas definiciones. Datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de plantear estudios y experimentar, obtener datos, luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. Conjunto es el complemento porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censos es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Una muestra es un subconjunto de miembros seleccionados en una población. ¿Qué es el pensamiento estadístico? Es la capacidad para observar el panorama, para tomar en cuenta factores relevantes como el contexto, las fuentes de los datos y el método. El muestreo y también para obtener conclusiones e identificar implicaciones prácticas. El pensamiento estadístico incluye el pensamiento crítico y la capacidad de interpretar los resultados. El pensamiento estadístico va mucho más allá de la simple capacidad de ejecutar cálculos complejos. Vamos a empezar a realizar algunos ejercicios. Nos dice, en los ejercicios 7 al 11 utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es posible, B, posible pero muy improbable, o C, posible y probable. En los ejercicios 7 al 14 utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es posible pero muy probable, posible y probable. El ejercicio 7 nos dice, el Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. Esto es posible pero muy improbable. Esto se debe a que los partidos de fútbol americano en finales el récord es de 55 y de ahí no ha pasado. Además, existen otras variables que intervienen para que esto sea muy improbable. Por ejemplo, que estos lleguen al mismo tiempo al final, o que la defensiva cada vez sea más fuerte, y el grado de estrategia que se maneja por parte de los entrenadores hace que sean partidos de muy pocos puntos. El ejercicio 11 nos dice, en la Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte en los Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. La respuesta sería posible pero muy improbable. Es posible si fuera algún tipo de requisito para ser un magistrado, pero es muy improbable ya que no es un requisito para ningún magistrado en el mundo, ya que no es relevante para el punto en cuestión. Tipos de datos. Parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. En los ejercicios 5 determina el valor dado si es estadístico o un parámetro. El ejercicio 5 nos dice, el ingreso y educación en una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio de hogares para individuos graduados de bachiller es de 19.856 según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Este dato sería estadístico. Como la definición de estadística dice, es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. El ejercicio especifica claramente que es una muestra. Además, no todos los graduados tendrán el mismo salario. Aparte de esto, el terminar el bachillerato no implica asegurar un buen trabajo con un buen sueldo. El ejercicio 13 nos dice, dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York, 3.250 dispositivos para cruzar las calles
Los peatones tienen que presionar un botón de dicho dispositivo ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se describe que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan según datos de Forexite en New York, Utility Push Button de Michael Liu, New York Times. Son datos continuos, como su definición lo dice, resulta de un número infinito posible de valores que corresponden a alguna escala continua que cubre el rango. Un ejemplo nos dice en el ejemplo no nos dice cuántos dispositivos hay, pero entra en un rango, ya que no todos los peatones oprimieron los botones para cruzar. Además de esto, la posibilidad de que crucen varias personas al mismo tiempo es alta. Vamos al siguiente tema, que es pensamiento crítico. Dice, en los ejercicios de la página 23 a la 26 resolveremos los ejercicios 7 y el número 10. El ejercicio 7 nos dice, utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. El ejercicio 7 dice, perfil racial. En un estudio reveló que el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. En conclusión, el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Es una conclusión alternativa. Aquí se puede ser que a los grupos minoritarios les gusta la velocidad y su cultura sea diferente a donde pertenecen. Una conclusión correcta es el desconocimiento de los límites de velocidad que sean un factor. Además, la vigilancia en los Estados Unidos es más estricta en comparación a otras ciudades, y esto no se debe a la cuestión racial ni al seguimiento correcto de las leyes de cada país. El ejercicio 10 nos dice, utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se pide. Este nos dice, árbol de Navidad. El proveedor de servicios de Internet American Online realizó una encuesta entre los usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. Recibió 7.073 respuestas y 4.600 de ellas indican la preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de 70.073 respuestas. Podríamos incluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? La respuesta sería, la encuesta se realizó en específico a cierta cantidad de personas. Esto demuestra que más de la mitad prefieren un árbol natural. Esto se debe a que la Navidad es un día muy esperado por la gente, ya que es donde las familias puedan reunirse y el espíritu navideño es más presente, y que se puede contar con un árbol de Navidad natural. Sería lo más idóneo. Vamos al siguiente tema, que es recolección de datos muestrales. Nos dicen, los ejercicios de la página 34 a la 37 resolveremos los ejercicios 8 y el número 12. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. Un ejemplo de esto sería, el estudio observacional es aquel en el que se encuestan a los individuos pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta de Liberty Digits, en la que se pregunta a los participantes por quién votarían en las elecciones presidenciales, es un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tipo de tratamiento. El ejercicio número 8 nos dice, prueba de equinacia. Un estudio sobre la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior.
Se administró equinacia a 337 niños infectados, por lo tanto, 370 niños infectados recibieron placebos, según los datos de Efficacy and Safety de equinacia en Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children in Taylor Journal of American Medical Association. Es un experimento ya que se aplicó un tratamiento y posteriormente se observaron a las personas para evaluar los posibles resultados y de esta manera determinar si el estudio es muy eficiente para la aplicación a más pacientes con este tipo de problemas. Vamos a pasar a la siguiente. El siguiente ejercicio nos dice: en un puesto de revisión de sobriedad, el autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Pockersfield, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Este es un tipo de muestreo sistemático, ya que se eligió algún punto de partida y luego se seleccionó. En este caso se entrevistaba a cada quinto conductor. La cantidad de muestras que se realizaron es muy específica y la probabilidad de encontrar algún exalumno es alta. Una de las razones podría ser la hora de salida de escuela y en ese tiempo se realizan inspecciones, y otra razón podría ser la cercanía a las escuelas respecto al puesto de inspección. Capítulo 2. Resumen y gráfica de datos. En los ejercicios 5 y 10 responderemos las preguntas acerca de las gráficas. Aquí vamos a hacer el ejercicio número 7. Este nos dice: gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los promedios de trabajadores de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos, porque si la gráfica distorsiona los datos, construye una imparcial. Esta sería nuestra gráfica, donde nos muestran los datos de las mujeres y los datos de los hombres. La mujer son 37.197 y de los hombres 53.059. Esta gráfica representa mejor. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Nuestro ejercicio número 8, gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de alguna forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Esta sería nuestra gráfica representando los barriles y sería más acorde. Dije que no se puede ver la gran diferencia, ¿verdad? Es más o menos lo mismo. En la gráfica se utilizan objetos cilíndricos para representar medidas unidimensionales que al observar las figuras pareciera que hay una gran diferencia entre ellas, en la cual la gráfica no representa otra forma de ver los consumos y las diferencias entre ambos. El siguiente ejercicio dice: ejercicio número 9, la distancia de frenado. La siguiente gráfica muestra la distancia de frenado de diferentes automóviles medidas en las mismas condiciones. Describa qué aspecto esta gráfica podría ser engañosa, en qué cantidad de distancia de frenado el Acura RL excede la distancia de frenado del Volvo de S80. Dibuje la gráfica en forma descriptiva.
en forma que describa los datos de manera más objetiva. Esta sería nuestra gráfica y aquí sí describen los datos mejor. Como se muestra en la gráfica, la distancia del frenado tarda más en frenar el Volvo, por muy poco, esto debido al peso, ya que es un modelo más antiguo. Vamos a pasar a la siguiente. Capítulo 2. Resumen y gráfica de datos. Vamos a dar algunas definiciones. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un objeto de datos se divide en varias categorías, al listar todas las categorías junto con un número de valores de los datos que hay en cada una. Algunas definiciones importantes son los límites inferiores. De clases son cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clases son cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Una frontera de clases son cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clases. Vamos a la siguiente. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Vamos a seleccionar 7 clases, calculamos la anchura de la clase. Esta podría ser 124 menos 60, nos da 9.14. Esto lo vamos a redondear y nos da un total de 10. El paso número 3 es elegir 60 como el primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista y el número conveniente. Número 4, se suma la anchura de clase de 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de la clase, que es de 70. Continúe y sume la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de clases restantes de 80, 90, 100, 110 y 120. Lista los límites inferiores de la clase de forma vertical, como se muestra al margen en lista. Podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes a 69, 79, así hasta llegar al 129. El número 6 nos dice los puntos medios de clase, las marcas de clase de la tabla, que son 64.5, 74.5, 84.5 y así hasta llegar al 124.5. Vamos a pasar al siguiente tema, que es distribución de frecuencias. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este dice pulso de mujeres. Utilice los pulsos de mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluya las 7 clases. Para esto ya tenemos nuestros datos en Minitab. Vamos a ir a Minitab. Nos vamos a ir a gráfica, histograma. Vamos a escoger la opción simple, vamos a aceptar, vamos a escoger pulso de mujeres, en etiqueta, vamos a poner el título, que es distribución de frecuencia pulso de mujeres. En escala vamos a escoger tipo de escala, vamos a escoger frecuencia, vamos a aceptar y aceptar. Aquí nos muestra 2, 4, 14 datos y nos está pidiendo 7. Primero vamos a agregar etiqueta de datos, usar etiquetas de valor en Y, vamos a aceptar. Para cambiar de 14 a 7 vamos a dar clic en escala en X, nos vamos a ir a seleccionamiento. En el número de intervalos lo vamos a cambiar de 14 a 7. A ver si nos muestran nuestros 7 datos, 2, 4. Vamos a cambiar a 64.5 y así. Nos vamos a ir a seleccionamiento.
Vamos a dar clic aquí en posiciones de punto medio, vamos a borrar las que tenemos. Vamos a poner, como nos decían otros datos anteriores, 64.5, 74.5, 114.5, 124.5. Vamos a dar a aceptar. Y nos está mostrando ahora sí nuestros datos como decíamos anteriormente que iban a estar 64.5, 74.5, 94.5, así hasta llegar a 124.5. Nos vamos a nuestra presentación. Así es como quedaría nuestra tabla, quedó igual a la que hicimos anteriormente. Vamos al siguiente ejercicio. Este nos dice: en una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción, una frecuencia porcentual o un porcentaje. Para calcular nuestro porcentaje sería nuestra frecuencia de clase más la suma de todas las frecuencias por 100 y ya nos daría nuestro por ciento. Un ejemplo sería 12 en nuestros 12 datos dividido entre 40 por 100 nos da nuestro 30%. El ejercicio dice: pulso de hombres. Utilice los pulsos de hombres para construir la distribución de frecuencia. Aquí vamos a incluir 10 clases. Aquí tenemos nuestros datos. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a quitar este que ya teníamos. Nos vamos a gráfica, histograma, seleccionamos simple, damos a aceptar. Distribución de frecuencia, pulso de hombres por porcentaje. Damos a aceptar. En escala vamos a cambiar. Nos vamos a tipo de escala y damos en porcentaje. Vamos a aceptar. Aceptar. Vamos a cambiar el nombre. Curso de hombres. Aquí tenemos nuestra distribución de frecuencias, pulsos de hombres. Nos está pidiendo 10 datos, pero tenemos igual que en la otra 14. Lo que vamos a hacer es, vamos a dar clic, nos vamos a ir a seleccionamiento, cogemos un número de intervalos, 10, aceptar. Ahora si nos muestra nuestros 10 datos, vamos a agregar etiqueta. Clic derecho, vamos a agregar etiqueta de datos, usar etiquetas de valor en Y y nos muestran nuestros datos en nuestra etiqueta de datos. Aquí tenemos nuestro valor de clase que es 17.5, nuestro valor y nuestra clase de 60 al 68. También vamos a cambiar. Esto lo vamos a dejar igual. Pasamos nuestra presentación. Y así nos quedó igual a nuestro ejercicio anterior. Pasamos al siguiente ejercicio. Radiación de dientes de leche. El ejercicio dice: radiación de dientes de leche. A continuación se presenta una lista con la cantidad de estroncio 90 en
milibecquereles, que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con base en los datos Unspectral Distribution 90 in US diseases T on the 99 de Mangano at the sense of the total environment. Construye una distribución de frecuencia de 8 clases. Así que ya nuestro ejercicio ya terminado. Ahora nos vamos a ir a Minitab, donde ya tenemos nuestros datos. Quitamos el que ya teníamos. Vamos a ir a gráfica, histograma simple, damos en aceptar. Escogemos dientes de leche. En etiqueta vamos a cambiar el nombre por radiación de dientes de leche. Vamos a dar en aceptar. En la escala vamos a escoger tipo de escala en Y, base de frecuencia. Vamos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9. Tenemos 9 datos y nosotros necesitamos 8 clases. Vamos a dar clic aquí en editar escala, damos en seleccionamiento, número de intervalos, vamos a cambiar de 9 a 8 como lo está pidiendo el ejercicio. Y aquí están nuestros 2, 4, 6, 8 datos. Ahora vamos a agregar, clic derecho, agregar etiqueta de datos, usar etiquetas de valor en Y. Aquí ya nos muestra nuestros datos. Tenemos nuestro límite inferior y nuestro límite inferior al arrastrar el cursor. Tenemos, por ejemplo, este que es de barras, nuestro valor de 13 y nuestra clase de 150 a 160. Nos vamos a nuestra presentación. Así es como quedaría nuestro ejercicio anterior. Nos vamos al siguiente tema, que es histograma. Vamos a ver la definición de histograma. Histograma es una gráfica de barras de la misma anchura dibujadas una junto a otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa la clase de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa las frecuencias de alturas de las barras correspondientes a los valores de frecuencia. En esta vamos a realizar el histograma de la edad, estatura, pulgadas, peso, pulsos, el índice de masa corporal. Nos vamos a ir a gráfica, histograma, vamos a escoger con ajuste para ver la campana de luz, vamos a dar en aceptar, vamos a escoger el primero que es edad, del primero todo, vamos a dar a aceptar. Y aquí estaría nuestro histograma de edad, nos muestra la. Ahora nos vamos a ir al siguiente ejercicio. Vamos a hacer este, pero de diferente forma. Para eso nos vamos a ir a estadística básica. Vamos a escoger resumen gráfico. Vamos a escoger en edad. En el nivel de confianza, lo tenemos escogido, vamos a escoger un 95.0%. Vamos a dar aceptar. Este nos muestra una gráfica más completa, con nuestra campana, nuestros 40 datos, nuestros valores, al arrastrar el clic
el mouse podemos ver nuestro valor. Un ejemplo sería el siguiente, valor 8, clase 27.33. Aquí nos faltan los valores de la parte de arriba. Vamos a dar clic derecho, vamos a escoger agregar, etiqueta de datos, usar etiquetas en valor y así. Vamos a estadística básica, vamos a escoger resumen gráfico, vamos a la siguiente que es estatura. Igual dejamos un 95%. Aquí está nuestro informe de resumen de estatura. Vamos a cambiar resumen, vamos a cambiar la estatura en libras. Vamos a aceptar. Aquí está nuestro título. No, igual que el otro ejercicio, nos muestra nuestra campana de Gauss. Vamos a agregar los datos, clic derecho, agregar, etiqueta de datos, usar valores en D, vamos a aceptar. Nos muestra nuestros valores, igual como en el ejercicio anterior, la mediana, la varianza, los cuartiles, el intervalo de confianza, que es del 95%, para la media, que es de 67.369 a 96.301. Nuestra mediana, que es de 67.600 a 92.200. Nos vamos a ir al siguiente ejercicio. Vamos a quitar este. Igual, estadística básica, resumen gráfico. Ahora vamos a escoger peso. Nivel de confianza igual, 95%. Aquí tenemos nuestra gráfica de peso. Vamos a agregar igual los datos. En agregar, etiqueta de datos, usar etiquetas en valor en Y, damos a aceptar. Ya tenemos nuestros datos bien acomodados. Pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a quitar este. Tenemos estadística básica, resumen gráfico, pulso de hombres, vamos a aceptar. Agregamos los datos, clic derecho, va a agregar etiqueta de datos, usar etiquetas en valor en Y. Aquí tenemos nuestros datos. Igual nos muestran nuestra información como en otro, pero aquí en el nivel de confianza sí cambia, que este es de la mediana, es de 65.787 a 73.13. El de la mediana es de 64 al 72 y en la desviación estándar es de 9.254 a 14.500.6. Vamos al siguiente ejercicio. Estadística básica, resumen gráfico, índice de masa corporal, damos a aceptar. Esta es nuestra gráfica más completa. Damos igual clic derecho para agregar etiquetas de datos. Vamos a aceptar y ya tenemos nuestros datos. Nuestra campana de Gauss, la mediana es de 75.787 a 73.013. La mediana es 64.000 a 72.000 y en la desviación estándar de 9.25 a 14.506. Nos vamos a nuestra presentación. Igual así tenemos nuestras gráficas como lo mostramos anteriormente. La de peso, esta sería más completa ya con todos los datos. El índice de masa corporal. Ahora pasaríamos al siguiente tema, que es polígono de frecuencias. En un polígono
Este es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias. En el siguiente ejercicio dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Tenemos nuestros datos, los 40 datos, y los pulsos de mujeres de 60 a 69, con una frecuencia de 12. Nos pasamos al ejercicio, así quedaría nuestro ejercicio. Ahora nos vamos a ir a Minitab. Vamos a dar clic en abrir y vamos a esperar a que abran nuestros datos. Vamos a empezar nuestro ejercicio. El primero, nos vamos a ir a gráfica, después a gráfica de barras. Vamos a seleccionar valores de una tabla, cogemos simple y damos clic. Aquí vamos a escoger frecuencia y va a ser gráfica de barras, valores de una tabla, simple, vamos a aceptar. Así tenemos nuestra frecuencia en la parte de arriba. En la variable de categoría vamos a escoger marcas de clase. En la escala vamos a poner el título, etiqueta, vamos a poner el título, que va a ser polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia, gráfica, polígono de frecuencia, gráfica, polígono de frecuencia. Vamos a aceptar. En mostrar datos vamos a cambiar a líneas de conexión y símbolos. Vamos a dar clic en las dos, vamos a dar en aceptar y aceptar. Esta sería nuestra gráfica de polígono de frecuencias. Nos muestra las marcas de clase, que es de 64.5, 74.5, así hasta llegar a 124.5, que son las marcas de clase que tenemos en nuestros datos. La frecuencia acumulada, que va del 0 al 40, que son nuestros datos. Nos vamos a nuestra presentación. En nuestros datos vamos a escoger símbolos y líneas de conexión. Vamos a aceptar. En etiquetas, su nombre va a ser gráfica, polígono de frecuencias. Aceptar. Vamos a aceptar. Y esta sería nuestra gráfica de polígono de frecuencias. Nos vamos a nuestra presentación para el siguiente ejercicio. Aquí dice: la siguiente tabla representa los pulsos de hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos para crear y realizar la gráfica. Nos vamos a ir a Minitab, pulsos de hombre, nos vamos a nuestra gráfica, cogemos gráfica de barras, valores, únicos de una tabla, vamos a aceptar. Pulsos de hombres, en etiqueta escogemos polígono de frecuencia, pulso de hombres, aceptar, mostrar los datos, tenemos símbolos y líneas de conexión, vamos a aceptar. Y estaría nuestra gráfica de polígono de frecuencias por segundo. Nos vamos a nuestra presentación.
La siguiente dice polígono de frecuencias relativas. Utilice frecuencias relativas, esto es proporciones, porcentajes en escala vertical. El ejemplo siguiente dice: la siguiente tabla representa los pulsos de mujeres con valores de una tabla simple, aceptar. Aquí vamos a escoger frecuencia, marcas de clase. Ahí está. Símbolos y líneas de conexión. Vamos a aceptar. En la etiqueta ponemos título que es gráfica, polígono de frecuencia. Frecuencia relativa. Gráfica, polígono de frecuencia relativa. Vamos a aceptar. Y esta sería nuestra gráfica de polígono de frecuencia relativa, nuestras marcas de clase y nuestra frecuencia. Nos vamos al siguiente ejercicio. La tabla representa los pulsos de ondas. Construir un polígono de frecuencia relativa con los datos para crear la tabla y realizar la gráfica. Vamos a gráfica barras, valores de una tabla, aceptar, pulso de hombres, etiquetas. Ahora el siguiente ejercicio dice: la siguiente tabla representa los datos de pulsos de mujeres. Construir polígono de frecuencia relativa con los siguientes datos. Nuestros datos. Dejamos la gráfica de barras, valores de una tabla, simple, aceptar. Aquí vamos a escoger frecuencia, y en la parte de abajo frecuencia relativa. Ahora vamos a seleccionar la primera, frecuencia relativa, y en esta parte marcas de clase. Siguiente tema. Gráfica de ojiva. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza barras. Utiliza fronteras de clases a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. El siguiente ejemplo dice: la siguiente tabla representa los pulsos de mujeres. Construir una gráfica de ojivas con estos datos. Aquí tenemos nuestros datos. Nos vamos a ir a Minitab. Gráfica de barras. Vamos a empezar nuestro ejercicio. Nos vamos a gráfica de barras, valores de una tabla, simple, aceptar. Escogemos frecuencia, frontera de clase, en escala, vamos a dejar igual, en datos, líneas y símbolos de conexión, vamos a aceptar. En el título es gráfica de ojiva, ya lo tenemos. Ahora vamos a aceptar. Y así sería nuestra gráfica. Nos vamos a nuestra presentación. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Gráfica de puntos.
La gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato con un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan los valores iguales se apilan. Ejemplo, la siguiente tabla representa los cursos de mujeres. Construir la gráfica de puntos con estos datos. Tenemos nuestros datos de pulsos de mujeres. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a ir a gráfica de puntos. Escogemos simple. Vamos a aceptar. Pulso de mujeres. Vamos en etiqueta. Es gráfica de puntos pulso de mujeres. Vamos a aceptar y aceptar. Esta sería nuestra gráfica de puntos pulso de mujeres. Nos vamos a nuestra presentación, al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica con estos datos. Ya tenemos nuestros datos en Minitab. Vamos a quitar nos vamos a gráfica de puntos, simple, damos a aceptar, escogemos pulso de hombres. En etiqueta, gráfica de puntos, pulso de hombres. Vamos a aceptar y aceptar. Y así tendríamos nuestra siguiente gráfica. Nos vamos a nuestra presentación, al siguiente tema, gráfica y resumen de datos. Gráfica de Paretos, definición. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cuantitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. La escala vertical de las gráficas de Pareto representa las frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras se disminuye de izquierda a derecha. Nos vamos a la siguiente. El ejemplo dice: una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de Surface Metering Technology de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%. Mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma, realizar una gráfica de Pareto de los siguientes datos y determinar cuáles son los de mayor problema en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Nos vamos a nuestros datos. Nos vamos a ir a estadística, herramientas de calidad, escogemos diagrama de Pareto. En la primera parte vamos a escoger defecto, en la frecuencia vamos a escoger cantidad. En esta parte vamos a escoger 99.99%. Vamos a aceptar. Me faltó nuestro título. Vamos a cambiar el título. Vamos a ir a estadística, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. En la primera parte de defectos vamos a poner defecto, cantidad y 99.9 y vamos en opciones vamos a poner el título, que es gráfica de Pareto. Efectos de proceso SMT. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Y esa sería nuestra gráfica con nuestros efectos, nuestro porcentaje. Vamos a nuestra presentación.
Nuestro ejercicio dice, una empresa de inyección de plástico requiere realizar el proceso del último mes para mejorar la cantidad de su proceso. Realizar la gráfica de Pareto con los siguientes datos. Determinar cuáles son mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Ya tenemos nuestros datos. Vamos a la gráfica, nueva estadística, herramientas de calidad, gráfica de Pareto. Vamos a escoger efecto y cantidad. 99, igual que el otro, 99.99%. En opciones vamos a poner gráfica de Pareto. Efectos. Vamos a aceptar y aceptar. Y este sería nuestra gráfica de Pareto con nuestros efectos. Eso sería todo.